En la cruz, donde Dios envió a su Hijo, por amor, rescatando lo que se perdió. Destronó, derribó y destruyó al enemigo. La victoria Él nos dio, ya ahora libre yo soy. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa. Levante su mano y declárelo. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Bueno, buenas noches, hermanas. Buenas noches. Ay, déjenme quito la gorra porque luego me ven los religiosos con gorra y van a decir que por qué ando enseñando en gorra, ¿verdad? La santa y bendita palabra de Dios. Les agarra el ataque. Dios me los bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio, con nuestro discipulado acerca de la guerra espiritual. Hoy en la mañana tuvimos una clase especial, no era parte de las clases como tal, pero fue algo que el Señor dio y vamos a tener otra, pero ya que regrese yo de Reynosa, porque como ya les comenté, pues mañana me voy a Reynosa y vamos a estar viernes, sábado y domingo por allá. Primeramente Dios, pues recibiendo también de Dios para uno, porque aunque nosotros predicamos y enseñamos, también necesitamos pues ministrarnos y pues bueno, también por ahí vamos a servir por parte de la iglesia en la que nosotros nos estamos congregando, que es Iglesia Roca Sobrenatural. Entonces, vamos a estar por allá 3 días y pues bueno, es una oportunidad que Dios nos dio, un deseo que también Dios está cumpliendo, porque yo quería ir y bueno, Dios se manifestó en hacerlo. Vamos a continuar con los nombres acerca de Jesús. Ayer les dije que la lista está demasiado larga. Si ustedes ya imprimieron las hojas o si ya las estuvieron mirando, se van a dar cuenta, ¿verdad? Que los nombres que se le dan a Jesús en el Nuevo Testamento son mucho más que los que tenían en el Antiguo Testamento. Pero no por eso quiere decir que sea más o menos, sino que el mismo Dios que se manifestó en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que se manifiesta en el Nuevo Testamento, solamente que ahora en la figura de Jesucristo, y podemos mirar una mayor revelación en cuanto a la obra de Dios, ¿verdad? Con nosotros como sus hijos. Bien, voy a leer así como de rápido. Híjole, no es que es demasiado. Bueno, pero bueno, ya ahí están los nombres. Voy a tratar de leerlo rápido. ¿Cuáles son los nombres que se le dan a Jesús en el Nuevo Testamento, verdad? En 1 Corintios 15, 45 al 47 se le llama el segundo Adán. ¿Por qué es el segundo Adán? Porque dice la palabra de Dios, como dice este versículo, que el primer Adán introdujo el pecado, ¿verdad? En la tierra, pero por el segundo Adán, que es Jesucristo, el pecado fue quitado. Se le llama nuestro abogado, el todopoderoso, el alfa y omega, el amén, el anciano de días, el ángel de su presencia, ungido por encima de sus compañeros, el ungido, el apóstol de nuestra profesión, brazo del Señor, autor y consumador de la fe, autor de eterna salvación, nacido de Dios, amado, obispo de las almas, bienaventurado y solo soberano, renuevo justo, renuevo de la raíz de Yesé, pan de vida, estrella resplandeciente de la mañana, capitán de las huestes del Señor, hijo del carpintero, piedra angular, señalado entre 10,000, el Cristo el Señor, Jesucristo nuestro Señor, Cristo poder de Dios, consejero, pacto del pueblo,
Aurora, Lucero, Libertador, Puerta, Escogido, Emanuel, Vida Eterna, Padre Eterno, Fiel y Verdadero, Testigo Fiel, Primogénito, primogénito entre muchos, primicias, primero y último, fundamento puesto en Sión, glorioso Señor, Dios de Israel, Dios con nosotros, gran Dios, gran sumo sacerdote, cabeza del cuerpo, cabeza de todas las cosas, cabeza del ángulo, heredero de todas las cosas, santo de Israel, esperanza de gloria, el yo soy, imagen del Dios invisible, Emanuel, Jesucristo nuestro Señor, juez de Israel, rey de gloria, rey sobre toda la tierra, cordero de Dios, luz del mundo, lirio de los valles, pan vivo, Señor Dios Todopoderoso, Señor y Salvador, Señor de todos, Señor nuestra justicia, Señor tu Redentor, amor, varón de dolores, amo, Mesías, poderoso Dios, poderoso de Jacob, más santo, más poderoso, Nazareno, único y sabio Dios, nuestra Pascua, médico, príncipe de paz, príncipe de los reyes de la tierra, profeta, propiciación, rabino, redentor, resurrección, siervo justo, roca, raíz de Yesé, rosa de Sarón, salvador del mundo, simiente de David, simiente de la mujer, pastor, hijo de Dios, hijo del hombre, hijo de María, hijo del Altísimo, estrella de Jacob, piedra, sol de justicia, cimiento estable, maestro, verdad, don inefable, vid, camino, admirable, verbo y palabra de Dios. En resumidas cuentas, Jesús lo es todo. Yo creo que si le seguimos investigando a la Biblia, le seguimos sacando nombres a Jesús, ¿verdad? Porque Él es el proveedor, el sanador, el restaurador, el libertador, el ayudador, el padre, el único, el amigo, Mire, hay tantos calificativos que nosotros podemos darle a Jesús para poder pedir su ayuda, que de verdad en Jesús tenemos todo. Por eso les decía yo ayer, en la clase de ayer, la importancia de conocer a Jesús y conocer su obra y conocer cuáles son sus facultades para con nosotros. Porque si nosotros conocemos a Jesús en todas estas facetas, nunca vamos a tener ninguna necesidad, ningún problema de nada, hermanos. Es para que nosotros estuviéramos viviendo libres en el paraíso, creyendo y sabiendo, ¿verdad? Que todo lo que nosotros podemos llegar a necesitar está en Jesús. Bien, esto fue para terminar la clase acerca de los nombres. No me quise meter en el estudio de cada uno porque es redundar en el mismo tema que ya hemos estado hablando acerca del poder de los nombres. Pero ya la lista que ustedes tienen ahí y como la acabo de leer ahorita, pues ustedes van a poder tomar cada uno de estos nombres y cumplir para que cumpla la asignación profética que cada nombre tiene. Por eso Jesús se le da un nombre, por eso dice que tiene un nombre que es sobre todo nombre, o sea, cualquier nombre que tú quieras ponerle, Jesús está por encima, ¿no? Entonces, hay una asignación en su nombre, hay un poder en su nombre que nosotros podemos utilizar. Bien, vamos a hablar ahora acerca de una de las armas más poderosas dentro de la guerra espiritual. Ya sé que hemos hablado de armas proféticas, armas de intercesión, hablamos acerca del nombre de Dios como arma, ¿verdad? También como un arma en la intercesión, en la guerra espiritual, y los nombres de Jesús, ¿verdad? Que son decretos proféticos, también como arma. Hoy vamos a hablar acerca de un arma, ¿verdad? Que es la más poderosa que nosotros tenemos dentro del reino de los cielos, que es la sangre de Jesús. Dice, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, nos desató del dominio del pecado y del poder del enemigo. Su sangre asegura nuestro acceso a Dios y nos libera del yugo de Satanás. La palabra de Dios indica que ellos, o sea, nosotros los creyentes, le hemos vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero. Eso lo dice en Apocalipsis 12:11, que vamos a leerlo. Vamos a leerlo, Apocalipsis 12:11.
A mí, en lo personal, me encanta este versículo, ¿verdad? Y dice así: y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero. Esto nos claramente nos habla que la sangre de Jesús es un arma en contra del enemigo, y es un arma que nos da la victoria sobre cualquier situación donde el enemigo se presente en contra de nosotros. Nosotros por lo menos podemos clamar a la sangre de Jesús, y la sangre de Jesús habla de la victoria que hubo en la cruz. Entonces, sabemos que físicamente nosotros no agarramos la sangre y la aventamos, pero sin embargo, el hecho de que en el espíritu nosotros mencionemos la sangre en contra del enemigo, esto hace que el enemigo recuerde cuál es su posición delante de la sangre de Jesús y delante de Jesús y delante de nosotros. Bien, salvación, sanidad y liberación están todas disponibles a causa de la sangre de Jesús. Su sangre te capacita para librar guerra ofensiva por las almas de hombres y mujeres y traer liberación y sanidad en el nombre de Jesús. Tu poder para derrotar al enemigo se debe a la sangre de Jesús. Esto me parece interesante, tal cual como lo dice aquí. Dice que su sangre te capacita para librar guerra ofensiva. ¿Cuál es la guerra ofensiva? Mire, normalmente yo he escuchado, ¿verdad? Cuando se ora por medio de la sangre, la utilizamos como un arma de protección. La sangre de Jesús es un arma de protección como tal, sí te cubre, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos cubre desde la cabeza hasta los pies, haciendo como un caparazón en el cual el enemigo no puede tocarnos, porque la sangre de Jesús lo repele. Haga de cuenta que cuando el diablo le quiere a usted tocar, ¿verdad? Él mira la sangre de Jesús que le cubre, pero la sangre de Jesús no tan solamente es un arma defensiva, sino que es un arma ofensiva, es un arma de ataque, ¿verdad? Aquí, como lo estamos leyendo, te capacita para librar guerra ofensiva por las almas de los hombres y mujeres y traer liberación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos libra de todo pecado. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual el hombre está separado de Dios? ¿Cuál es la razón por la cual el hombre está separado de Dios? ¿Qué nos separa de Dios? El pecado. El pecado El de la carne. pecado. El pecado, efectivamente es el pecado, hermanos. El pecado, específicamente, la Biblia dice que el pecado hace separación entre Dios y el hombre. Por eso el hombre no puede acercarse a Dios mientras no es limpiado de su pecado. El hombre no puede acercarse a Dios porque el pecado hace una separación. Haga de cuenta que aunque Dios se quiera acercar, no puede porque en medio está el pecado. Entonces, se puede medio acercar, pero si el pecado está en medio, siempre va a haber una pared que divida al hombre de Dios. Esa pared se llama pecado. Ahora, ¿qué es lo que hace la sangre de Cristo? La sangre de Cristo dice que borra todo el pecado, quita, ¿verdad? Por eso cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, lo primero que sucedió, la primer señal profética que hubo, ¿verdad? Fue que el velo del templo se rasgó, porque el velo hacía separación entre Dios y el hombre. Por eso solamente podían entrar los sacerdotes una sola vez al año. Y para poder entrar tenían que hacer un ritual de purificación y de santificación. Tenía el sacerdote que estar bien consagrado. No podía haber nada sucio en su traje. Una pequeña mancha, una pequeña gota de mugre en su traje le podría traer la consecuencia de la muerte, porque nadie podía estar en la presencia de Dios,
Nadie podía estar en la presencia de Dios por cuanto había pecado. El pecado no puede habitar donde está Dios porque el pecado es destruido, ¿verdad? Por la presencia de Dios. No es porque Dios diga, ay, me contamino, ¿no? Porque no hay nada que pueda contaminar a Dios, sino que el pecado lo que hace cuando se enfrenta con Dios, cuando el pecado se enfrenta con Dios, el pecado es destruido. Y si la persona que trae el pecado viene y choca con Dios, ¡pum! Por eso el sacerdote tenía que estar bien preparado para poder entrar una vez al año hasta el lugar santísimo para poder ofrecer propiciación por el pecado. Ahora, ¿qué pasaba cuando un sacerdote moría? Solamente había una oportunidad al año en el que el sacerdote, el sumo sacerdote, podía entrar a la presencia de Dios. ¿Qué pasaba si el sumo sacerdote andaba bien mal? Todo ese año no había perdón sobre el pueblo. Por eso el ritual del Antiguo Testamento era un ritual de purificación, ¿verdad? Donde año con año el pueblo se santificaba y ese ritual lo santificaba por exactamente un año. Por eso es que había un ciclo que se tenía que cumplir. Pero ¿qué es lo que sucede? Que la Biblia dice que la sangre de Jesús habla mucho mejor que la sangre de los machos cabríos y de los sacrificios. De tal manera que la sangre de Jesús, cuando Jesús murió, su sangre fue suficiente y ya nunca más iba a haber necesidad de que hubiera el ritual de purificación, porque la sangre de Cristo nos iba a limpiar de una vez y para siempre. ¿Sí me explico? Por eso el poder de la sangre de Jesús es tan poderoso, válgale la redundancia o la rebusnancia, porque gracias a la sangre de Jesús, nosotros podemos hoy tener entrada libre ante la presencia de Dios, podemos estar en su presencia y Él puede estar con nosotros, porque ya nosotros ya no somos esclavos del pecado. Ya el pecado no tiene poder en nuestras vidas, eso es lo que aprendimos ayer, pero ¿por qué no tiene poder? Porque la sangre de Jesucristo nos limpió. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué pasa entonces cuando yo peco, cuando yo fallo? Bueno, es diferente la situación, porque porque dice la Biblia que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que hemos sido llamados conforme a su propósito, ¿verdad? Porque Jesús dijo, no tropiecen, pero imposible es que no vengan los tropiezos. Si uno dice así la Biblia, es imposible no equivocarnos porque somos hombres. Y Pablo decía, por ejemplo, que el pecado fue condenado en la carne, ¿verdad? Que el pecado fue condenado en la carne. Entonces, ¿cómo funciona este asunto de que el pecado ya no tiene poder? Porque no es que el pecado ya no esté, el pecado ahí está, porque el pecado habita en la carne. Pero ahora la sangre de Jesucristo nos cubre desde la cabeza hasta los pies. Entonces, al nosotros ser limpiados por Jesús, el pecado ya no tiene poder en nosotros. Entonces, cuando nosotros nos llegamos a equivocar o llegamos a fallar, ¿verdad? La Biblia dice, hijitos míos, no pequéis, pero si pecan, recuerden que tienen un abogado que se llama Jesús, ¿verdad? Y en el nombre de Jesús, al pedir nosotros perdón y misericordia, Él nos limpia nuevamente. Él nos vuelve a restaurar, pero ya no es ese pecado que en el Antiguo Testamento nos mataba. Si en el Antiguo Testamento tú fallabas y entrabas a la presencia de Dios, eras consumido en ese momento porque la paga del pecado era muerte. Ahora, en el Nuevo Testamento, la paga del pecado sigue siendo la muerte, pero la dádiva de Dios o el regalo de Dios es vida eterna. ¿Sí me explico? Cuando nosotros aceptamos a Jesús y su sangre nos limpió, es como si nosotros hubiéramos tomado del árbol de la vida, ¿verdad? Y ya nosotros podemos vivir para siempre. Es un misterio grande, pero no voy a hablar de eso porque ya me extendí sobre eso y no era lo que quería hablar. Bien, la sangre de Jesucristo es un arma poderosa en la guerra espiritual.
Este es un estudio corto diseñado para comprender y usar la sangre de nuestro Señor Jesucristo como una herramienta de victoria en el mundo espiritual. Está respaldado por versículos de la Reina Valera de 1960. Bien, como ya leímos en Apocalipsis 12:11, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Este versículo nos revela un secreto de victoria, la sangre de Jesús. No es un amuleto, miren, esto es algo que tenemos que entender. Acuérdense que el poder radica en el entendimiento de lo que decimos o hacemos, ¿verdad? Nosotros no podemos repetir como loros, ¿verdad? Como loros entrenados, hermanos, porque a veces lo hacemos como que en automático, ¿verdad? Decimos, nos pasa algo y ¡ay, sangre de Cristo! Y lo decimos como en automático, ¿verdad? Sangre de Cristo y no está mal, o sea, no me malentienda, no quiere decir que no lo pueda decir usted. El problema es que a veces la gente lo toma, ya nos lo escucha, y la gente que no entiende del poder y los principios de la palabra de Dios, ¿verdad? Piensan que es un amuleto, entonces de repente dicen, ay, es que yo escuché a la vecina, ¿verdad? Decir que la sangre de Cristo tiene poder, y entonces ya agarramos como moda, ¿verdad? La sangre de Cristo tiene poder, ni saben que tiene poder, pero ellos lo andan diciendo. Entonces, la sangre de Cristo sí tiene poder, pero no es un amuleto, hermano, no es como que un conjuro mágico en contra de las fuerzas de las tinieblas. La sangre de Cristo tiene poder en la medida que nosotros entendamos que tiene poder. No nada más es por decir, tenemos que entender y tenemos que saber que verdaderamente la sangre de Cristo tiene poder. Bien, no es un amuleto ni una fórmula mágica, sino la prueba del pacto eterno que Dios estableció con nosotros a través de su Hijo. La sangre de Cristo es la manifestación de su sacrificio perfecto que nos libera de la esclavitud del pecado y del poder de Satanás. ¿Por qué? Porque todo aquel que practica pecado, esclavo es del pecado. Entonces, tú eres esclavo de aquel que gobierna sobre de ti. Esto es lo que estábamos diciendo. Este es el verdadero poder de la sangre de Jesús. La sangre de Jesús nos ha librado del control y el poder que el pecado tenía sobre de nosotros. Por ende, ¿verdad? Satanás también controlaba nuestras vidas porque él es el padre del pecado, ¿verdad? ¿Quién es el que dio a luz el pecado? Pues fue Satanás, ¿verdad? Bien, ¿por qué la sangre de Jesús es un arma? Es la base de nuestro perdón y redención. Efesios 1:7. Efesios 1:7. Miren lo que dice Efesios 1:7. Déjenme buscar porque aquí está. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. El enemigo opera a través de la culpa y la acusación. Cuando confesamos nuestros pecados y nos refugiamos en la sangre de Jesús, somos perdonados. Su sangre nos limpia de toda maldad, anulando la voz del acusador y dándonos una posición de justicia delante de Dios. Entonces, por esto es que la sangre de Jesús es un arma. Cuando nosotros fallamos, cuando nosotros llegamos a equivocarnos, cuando llegamos a pecar, al momento de nosotros arrepentirnos, Él nos vuelve a limpiar con su sangre. Miren, hay un versículo en la Biblia que está muy mal entendido, y este versículo dice que no es posible volver a crucificar a aquel que murió por nosotros. Esto lo dice en Hebreos. Este versículo, muchas denominaciones lo toman para decir que una vez que has sido limpiado por la sangre de Jesús, cuando tú estás en Cristo y vuelves a pecar, entonces ya no hay una manera de rescatarte, porque tú ya despreciaste el regalo de la salvación por cuanto pisoteaste la sangre de Jesús, y entonces ahora ya no hay manera de salvarte. Esto es falso, hermanos. Esto es falso y es una mala interpretación de este versículo.
Lo que dice el versículo es que ya no hay más sacrificio por el pecado. ¿Qué quiere decir? Que hay un solo sacrificio que ya se hizo, que ya fue, y fue el que hizo Jesucristo. O sea, ya no hay otro derramamiento de sangre. Si tú vas y matas un chivito, si tú pecas y matas un chivito y te rocías con la sangre y haces todo el ritual del Antiguo Testamento, eso no te va a traer un perdón de pecados, no te va a limpiar, porque el rito o el ritual ya quedó desvirtuado, quedó desbalajado. ¿Por qué? Porque ya hubo un sacrificio único y perfecto, que es el sacrificio de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo hace? Cuando nosotros fallamos, el enemigo trata de acusarnos, ¿verdad? O viene y nos acusa. Ah, ya te equivocaste. Ah, ya mira lo que estás haciendo. Mira lo que estás viendo. Mira lo que estás hablando, lo que estás oyendo. Y nos acusa, ¿verdad? Porque estamos verdaderamente haciendo algo que está mal delante de Dios. Cuando nosotros hacemos algo mal delante de Dios, Satanás nos acusa inmediatamente, ¿verdad? Es el diablo quien nos acusa. ¿Pero por qué nos acusa? Porque nos quiere hacer sentir miserables y nos quiere sumergir, ¿verdad?, en esa culpa, de tal manera que nosotros dejemos de buscar a Dios por la culpa, ¿verdad? Ese es el plan del diablo. Pero nosotros tenemos que entender que Jesús murió en la cruz y derramó su sangre una sola vez y para siempre. Y esa sangre es suficiente para limpiarnos de nuestras faltas pasadas, presentes y aún las que vienen, hermano. Porque mire, es verdad que nosotros tenemos que estar firmes. Por eso la Biblia dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. O sea, tenga usted cuidado de sí mismo. Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Por qué le decía esto? Para que no cayera, para que no se envaneciera, para que no creyera que ya lo tenía librado, para que él entendiera que somos carne y que nos equivocamos, y que no nos equivocamos una vez, nos equivocamos muchas veces. Entonces a veces la gente piensa en pecado y dicen, ay, no, yo no peco porque yo no fornico, no tomo, no me drogo, no me alcoholizo, no me drogo, no robo, no mato, no hurto, no ando adulterando, no ando de fornicario. O sea, no, yo no peco. Ah, pero ¿qué tal miente? Ah, pero ¿qué tal? No nada más hay pecados de acción, sino pecados de omisión, ¿verdad? ¿Cuántas veces, por ejemplo, cuántas veces no nos hemos quedado callados de compartir el evangelio a una persona porque nos dio pena, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice la palabra del Señor? No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Sin embargo, a veces nos avergonzamos y nos da pena, ¿eh? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mí? Así que estoy loco, no me va a hacer caso. Y entonces, porque ¿quién cree que le está poniendo en su corazón que vaya y comparte el evangelio? ¿A poco el diablo le va a decir, ve y comparte el evangelio? No, pues es Dios. Y si usted no va, ¿qué está haciendo? Desobedeciendo. Y si usted desobedece, ya pecó. Ya pecó, ¿verdad? Con cosas tan sencillas. A veces estamos en la madrugada durmiendo y el Espíritu Santo nos levanta y dice, ponte a orar. Y en lugar de orar, me doy la vuelta, ¿verdad? Para el otro lado y me tapo bien enroscadito, ¿verdad? Y ya no me paré, ya me dormí. Entonces, eso es desobediencia. No estás obedeciendo al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ya pecaste. Entonces, a lo mejor no, tu pecado no es escandaloso, pero no deja de ser pecado. Entonces, el pecado está continuamente delante de nosotros. La ocasión de caer siempre está. Por eso dice la Biblia, el que quiere estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? Pero si pecamos, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, que nadie te diga lo contrario. Bien, establece un nuevo pacto. La sangre de Jesús establece un nuevo pacto. Como dice Hebreos 9, 27 y 28, se los voy a leer. Hebreos 9, 27 y 28, dice la palabra del Señor: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos,
y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Qué tremendo versículo tan poderoso. Está poderoso, dice. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado, no muchas veces. Jesús no va a volver a morir en la cruz, ya no. Él ya murió una vez y una vez resucitó. Y la segunda vez que venga no va a tener nada que ver con el pecado. Solamente viene a rescatar a lo que lo estamos esperando. ¿Quiénes son los que los estamos esperando? Los que dice Apocalipsis, ¿verdad? 12:1, si no me equivoco, que es el versículo 12:11, que es el versículo que leemos, ¿verdad? Los que han vencido por medio de su sangre. Somos los que lo estamos esperando. Bien, la sangre del pacto antiguo de animales era temporal, que es lo que ya expliqué. La sangre de Jesús estableció un pacto eterno, perfecto y suficiente para cubrir todos los pecados de una vez para siempre. En este pacto, el diablo no tiene derecho a reclamarnos. Qué poderoso, hermano. Dice Jesús, ¿verdad? Cuando él estaba hablando con sus discípulos, venían los discípulos bien contentos y le decían, Señor, vimos a los enfermos sanar, los demonios se nos sujetaban, hicimos maravillas, bueno, se derramó la gloria de Dios en Israel. Y Jesús les dijo, yo he visto caer a Satanás como un rayo. O sea, yo vi al diablo ser derrotado. Y también dice en el Apocalipsis, ¿verdad? He aquí el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba de día y de noche, ha sido echado fuera. Mire, le voy a decir una cosa. Ya el diablo no puede pararse delante de Dios a acusarle a usted. Ya no puede, porque ya no hay pecado en nosotros por la sangre de Jesús. ¿Sí me explico? Ya no hay poder en el pecado. Entonces, cuando el Padre lo mira a usted, mira la sangre de Jesús, mira la sangre del pacto que lo cubrió. Así como en el Antiguo Testamento, durante todo un año, la sangre de los machos cabríos cubría al pueblo de pecado, así la sangre de Cristo hoy en día nos cubre de pecado, nos cubre, y delante de Dios aparecemos sin culpa. Por eso es que el diablo ya no se puede parar delante del Padre a acusarlo a usted, porque él ya fue echado fuera, ya no tiene parte ni suerte con nosotros. Pero ¿qué creen? Que él sí puede pararse a acusarlo a usted delante de usted mismo. Cuando uno peca, ¿verdad? Cuando uno falla, cuando uno se equivoca, Satanás viene con la culpa a hablarnos en el oído, ¿verdad? Para alejarnos de Dios. Ya pecaste, Dios ya no te va a aceptar. Ya pecaste, ya la regaste, ya no hay manera de que Dios te perdone. Esa es la mentira que el diablo nos habla. Y uno empieza a sentirse culpable, ¿verdad? Y el Padre desde el cielo nos grita, pero no oímos, porque la voz de la culpa es más fuerte a veces que la voz del Padre. Y el Padre dice, ¿de qué hablas? Yo no miro nada, yo nada más miro la sangre de mi hijo. ¿De qué me hablas? Yo estoy mirando la sangre del pacto, yo estoy mirando que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que viven conforme al Espíritu. Yo no veo a qué te refieres. Y el diablo gritándote en el oído para que no escuches la voz del Padre y la culpa te consuma y te alejes de Dios. Ya me voy de aquí porque no, ya Dios no me va a aceptar, ¿verdad? Es demasiada mi maldad está horrible, no, yo ya me equivoqué muchas veces, no, ya ni para qué le busco a servirle a Dios, no, para qué le sirvo si todos los días me enojo, todos los días hago esto, todos los días, y estamos ahí dándonos con las piedras como el endemoniado gadareno en la cabeza, ¿verdad? Con la culpa. Y el padre gritándonos, ¿de qué estás hablando? No te entiendo. Yo lo único que veo es la sangre de Jesús. ¿Cuál pecado? ¿Cuál pecado? El pecado no tiene poder en ti. No tiene poder en ti porque la sangre de Jesús te ha librado del poder del pecado y del poder de la muerte. Entonces, la sangre de Jesús es poderosa, hermanos, y sumamente poderosa. Y no hay nada más fuerte que la sangre de Jesús.
En este pacto el diablo no tiene derecho a reclamarnos. Bien, la sangre es una señal de protección y liberación, como lo podemos mirar en Éxodo 12:7. Es una historia, esta historia ya se la sabe. Éxodo 12:7 fue cuando el pueblo de Israel iba a ser librado ya de la mano de Faraón, y el ángel de la muerte descendió para acabar con los primogénitos. ¿Cuál fue la señal que el Señor les dijo que pusieran en las puertas? La sangre. La sangre, pero no cualquier sangre. Decía que la sangre de un cordero, ¿verdad? La sangre de un cordero. 12:7 dice: y tomarán la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. El animal en el versículo 5 será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. O sea, iba a ser un pequeño de 1 año, ¿verdad? Sin mancha, sin defecto. Esto daba a entender, ¿verdad? El sacrificio de Jesús que iba a ser en la cruz, ¿verdad? Por eso entonces esta sangre que protegía a las casas es la misma sangre que fue derramada en el Calvario. Es el mismo acto profético, porque ahora la sangre fue derramada, pero sobre toda la tierra, sobre de toda la humanidad. Por eso dice: por de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, la sangre la sangre de Jesús, aunque cayó en el Calvario, espiritualmente esa sangre fue absorbida por todo el mundo, y el poder del pecado fue roto en el espíritu. Espiritualmente el pecado dejó de tener poder. Bien, en el Antiguo Testamento la sangre del Cordero Pascual en los dinteles de las puertas protegía al pueblo de Israel de la plaga del ángel de la muerte. Hoy la sangre de Jesús es la puerta de nuestros corazones, hogares y vidas. Nos protege del juicio, la destrucción y los ataques del enemigo. ¿Cómo usar la sangre de Jesús? ¿Cómo se usa? Ahí le va. No se trata de recitar una fórmula, sino de vivir una verdad, que es lo que les decía yo al principio. Es una declaración de fe, una proclamación profética basada en lo que Cristo ya hizo en la cruz. Entonces, les decía yo, ¿verdad? No se trata de decir: ay, la sangre de Cristo tiene poder, ¿verdad? Venimos de ahí, no, la sangre de Cristo tiene. No, se trata de una declaración consciente, ¿verdad? Del entendimiento verdaderamente del poder que la sangre de Cristo tiene. Entonces, cuando nosotros declaramos con fe, ¿verdad? Una proclamación profética basada en lo que Cristo ya hizo en la cruz, la sangre de Jesús verdaderamente actúa como un arma de defensa y como un arma ofensiva en contra del enemigo. Por eso decía, creo que esto lo platicó usted, pastora Gina, ¿verdad? De la bruja que llegaba ya con la mamá de la profeta Brenda, ¿verdad? Ajá, así es. No, platíquenos ese testimonio, pastora, por favor, para que quede plasmado aquí. Más o menos de lo que me acuerdo. Ella estaba en su casa en el segundo nivel. Llegaron y tocaron. Y era la bruja que llevaba sus cosas. La que abrió fue su mamá, la mamá de Brenda. Y ella, cuando se asoma, se da cuenta, pues el Espíritu Santo es el que le revela quién era. Y ella desde arriba y se roceó la sangre de Cristo. Y se va, y se bota las cosas y se va corriendo. Ya cuando llega la profeta hasta abajo, ella ya había tomado vuelo. Y acá se desaparecía de su vista, así, por el poder de la sangre. El poder de la sangre, pero mire, lo que sucedió aquí es que la profeta Brenda conoce el poder de la sangre de Cristo. Así es. Si ella no hubiera conocido el poder de la sangre de Cristo, no lo hubiera tenido como un entendimiento, una revelación, no hubiera sucedido nada, porque el decirlo no ocasiona nada. Pero cuando lo dices con la intención correcta y con la declaración correcta, entonces la sangre de Cristo se vuelve un arma letal en contra de los demonios, letal y en contra de los enemigos de Dios.
¿verdad? Los brujos y los hechiceros. Por eso, cuando la profeta dijo, te rocío la sangre de Cristo, la otra salió, pero como suspiro de India, vaya, Bala, salió, pero corriendo, no no, fue ella, como vaya. bala. Sí, así Porque es. no, no, y no es que la profeta agarró sangre y se la roció. No, No, pero mire, abra. le voy a decir una cosa. Usted mira mi brazo, mírese usted, y usted va a ver su piel normal. Pero si usted pudiera verse en el espíritu, ¿verdad? Usted y yo estamos cubiertos con la sangre de Jesús. Gloria a Dios. Espiritualmente tenemos el vestido de la sangre de Cristo por todo nuestro cuerpo. Cada uno de nuestros deditos, de nuestras manitas, de nuestras uñitas, de nuestros cabellos, están rociados y están bañados en la sangre de Jesús. No hay una parte de nosotros que no tenga. Entonces, esa sangre no está ahí quieta porque la sangre de Cristo es una sangre viva, hermano. Esto es lo glorioso, que la sangre de Jesús no está muerta, la sangre de Jesús está viva, tiene vida. La Así sangre es. de Cristo tiene vida, o sea, que continuamente la sangre está fluyendo por encima de nosotros, dentro de nuestro hombre espiritual, de todo está fluyendo en la sangre. Por eso cuando la profeta le hizo así, ¿sabe qué fue lo que hizo? De esa sangre que ella tenía, la roció espiritualmente, ¡pum! Le cayó toditita la sangre de la bruja. Claro que lo que había dentro de la bruja, pela, no aguantó. Porque no aguantan, hermano, la sangre de Jesús verdaderamente. Cuando un hijo de Dios tiene el conocimiento y la revelación profética real y verdadera del poder que hay en la sangre de Jesús, los Amén. demonios se tienen que sujetar. Así es, amén. Está tremendo, hermano, eso. Entonces, ¿cómo es que nosotros utilizamos la sangre de Jesús? A través de una declaración de fe, una proclamación profética basada en lo que Cristo hizo ya en la cruz. Confesando su poder con nuestra boca, proclamada con audacia. En el nombre de Jesús, por ejemplo, esto, en el nombre de Jesús, cubro mi vida, mi familia, mi casa y mis posesiones con su preciosa sangre. La sangre de Jesús tiene poder para limpiarme, protegerme y darme victoria. Esto es una proclamación que si usted la declara con el poder y la fe, ¿verdad? Necesaria, la revelación que hoy usted está recibiendo es una oración y una proclamación que el diablo no va a poder resistir. Nunca la va a poder resistir. Entonces, primero confesamos con su poder con nuestra boca. Número 2, por medio de la fe en la oración. Cuando enfrentes un ataque espiritual, ya sea de enfermedad, opresión o tentación, puedes orar de esta manera. Padre, te doy gracias por la sangre de tu Hijo Jesucristo. En el poder de su sangre, declaro que Satanás no tiene derecho sobre de mi vida. La sangre de Jesús rompe toda atadura, cadena y maldición. Por su sangre soy libre. Amén. Número 3, de cómo utilizar la sangre de Jesús viviendo una vida de santidad. Hebreos 9:22, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. El poder de la sangre es real en nuestras vidas cuando nos arrepentimos del pecado y procuramos caminar en obediencia a Dios. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, pero somos llamados a vivir en la luz para que esa purificación sea efectiva. ¿Qué es lo que significa? Mire, hermano, yo les acabo de mencionar, ¿verdad? Esta situación fuerte, ¿verdad? De lo que sucede cuando nosotros fallamos, ¿verdad? Cuando nosotros pecamos, el enemigo rápidamente se mueve con la culpa para mantenernos alejados del perdón. No se trata y no es un permiso, mire, la gracia no es un permiso para pecar. No, no es un permiso para pecar, no es como decir, ay, total hoy peco y me arrepiento y que Dios me perdona.
Sí, Dios te perdona siempre y cuando hay un arrepentimiento real y verdadero. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecado. Así de sencillo. Porque vuelvo a repetir, no se trata nada más de declarar que la sangre de Cristo nos limpia. Se trata de creer que la sangre de Cristo nos limpia. No se trata de decir que la sangre de Cristo nos libra del poder del pecado. Se trata de creer que la sangre de Cristo nos libró del poder del pecado. Entonces, nosotros estamos llamados a vivir una vida de pureza. Esto yo lo expliqué la vez pasada, no recuerdo bien, pero la Biblia dice que Jesús ya nos santificó, ¿verdad? Entonces, lo que está en sus manos nadie se lo arrebata. Pero nosotros tenemos, ¿verdad? La responsabilidad de parte de Dios de mantenernos en pureza, ¿verdad? Miren, a mí me mueve y yo todavía sigo pensando, me mueve mucho y nuevamente ocupo a la pastora Gina para como ejemplo porque ella nos contó un sueño allá en Puebla, donde ella miraba, ¿verdad? Que un meteorito venía y ella estaba con su vestido blanco, pero tenía una pequeña mancha en el vestido, ¿verdad? Y entonces el Señor le decía, apúrate, límpiale, apúrate, apúrate porque ya no queda tiempo, límpiale, lávale, mano, ¿verdad? Entonces, ya nosotros hemos sido comprados a precio de sangre. El poder del pecado ya no tiene poder el pecado sobre de nosotros. Nos libró del poder del enemigo, ¿verdad? Y si nosotros nos llegamos a equivocar, ¿verdad? Es por nuestra humanidad que todavía, ¿verdad? Tiene que aprender a caminar en pureza. Pero nosotros eso no significa, porque una cosa es resbalarse con la cáscara de plátano y otra muy diferente estar buscando la cáscara para resbalarse. ¿Sí me explico? Entonces, mire, en cualquiera de los dos casos, la sangre de Cristo nos limpia siempre y cuando nos arrepintamos. Pero, ¿qué significa la palabra arrepentimiento como tal? ¿Qué significa la palabra arrepentimiento como tal? Significa dar un giro de 180 grados. Ibas en una dirección y ahora caminas totalmente en contra. ¿Sí me explico? Es como media vuelta, ya, vámonos para el otro lado. Estabas caminando por este lado y tú sabes, y de repente estabas pecando, pero un día te cayó el 20 de que lo que estás haciendo está mal, ¿verdad? Y entonces le pides perdón al Señor y te arrepientes verdaderamente. En ese momento la sangre de Cristo te limpia de ese pecado. ¿Me explico? Si tú no te arrepientes de un pecado, ese pecado no es perdonado. Y un pecado no perdonado es un pecado que no desaparece, que ahí va a estar continuamente, va a estar molestándote hasta que te arrepientas de verdad. Porque la sangre de Cristo te va a limpiar siempre y cuando tú te arrepientas del pecado. No hay otra manera de que la sangre de Cristo actúe. Entonces, no nada más es declarar, no nada más es orar, no nada más es decirlo por fe, no nada más es creer, es verdaderamente aplicar la palabra y el poder de su sangre, usarlo para nosotros estar firmes. Por eso dice, mira que no caigas, ¿verdad? Bien, como conclusión, el triunfo de la sangre de Jesús es más que un símbolo, es la esencia de nuestra victoria, es el arma que desarma al enemigo, rompe sus planes y nos establece en la libertad de los hijos de Dios. Bien, vamos a hacer una pequeña oración. Yo quiero hacer hoy, porque hoy terminamos con esta clase de las armas, ¿verdad? Y vamos a empezar con una clase diferente, más profunda. Entonces, yo quiero hacer una oración especial en esta noche, ¿verdad? Conforme a esta declaración que por aquí apunté, ¿verdad? Entonces, yo le voy a pedir en esta hora que usted cierre sus ojos, ¿verdad? Cierre sus ojos y quiero saber que todos me escuchan, se escucha bien, no se corta ni nada, ¿verdad? Bien, perfecto. Bien, Todo bien. entonces le voy a pedir que en esta noche usted cierre Bien. sus ojos por favor, antes de ponernos a orar, vamos a orar rápidamente. Hoy si quiero orar un poquito más rápido, hoy hemos tenido un día bastante ajetreado,
pero también quiero descansar porque mañana me voy temprano al viaje. No quiero irme desvelado, la verdad, quiero ir descansadito. Entonces vamos a orar en esta hora, ¿verdad? Y yo quiero que oremos esto que está aquí. Entonces, cierre por favor sus ojos. Cierre sus ojos y piense un momento en lo que acabamos de hablar acerca del poder de la sangre. Esta arma la dejé al final, ¿verdad? Porque realmente y verdaderamente es el arma más poderosa que nosotros tenemos para la guerra espiritual. Usted puede usar martillos, hachas, lanzas, espadas, puede usar todo tipo de armas, pero la sangre de Cristo es el arma suprema. Y el problema es que a muchas iglesias hemos convertido, o muchos cristianos hemos convertido la sangre de Cristo en un amuleto. Hemos convertido la sangre de Jesús en un amuleto nada más, en palabras mágicas o como en un encantamiento donde pensamos que al decir la sangre de Cristo tiene poder, automáticamente algo va a suceder. Y no es así. No es así por una razón. No es así porque nosotros no le damos el poder y el valor que la sangre de Cristo tiene. Y si usted no le da el valor y el poder a la sangre de Cristo, la sangre de Cristo no puede actuar a su favor. No puede actuar a su favor. Necesitamos entender el poder de la sangre de Jesús para que la sangre de Cristo actúe a nuestro favor. Y en esta noche yo creo en mi corazón, el Espíritu de Dios me hace sentir que usted hoy ha entendido el mensaje y que hoy el Espíritu de Dios le va a traer una revelación mayor del poder de la sangre de Jesús. Una revelación más fuerte y poderosa va a venir a usted de la sangre de Jesús y usted va a empezar a entender el poder que hay sobre de usted, porque sobre de nosotros está la sangre de Cristo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos cubre, nos limpia, nos purifica, nos levanta, nos da poder. Así que en esta hora, cierre usted por favor sus ojos y repita después de mí. Profetícelo sobre su vida. Declaro que la sangre de Jesús, mire, hágame un favor, póngale el microfonito para que yo escuche, porque si no, no sé cuándo termina de decirlo. Póngale el microfonito, por favor, active sus micrófonos todos activen sus micrófonos, por favor, y para que yo escuche cuando terminen y podamos hacer esta oración guiada. Hermana Estela, hermana Male, por ahí activen sus micrófonos, por favor. Todos. Hermana Rosalba, también active, por favor, su micrófono. Gracias. Hermana Estela, active su micrófono. Bueno, desde aquí se lo voy a activar yo. No puedo. Bien, le voy a poner ahí solicitar para reactivar el micrófono. Bien, activen sus micrófonos todos, por favor. Sí, ahora sí, ocupo que todos lo activen. Bueno, yo creo que a lo mejor no andan por ahí las hermanas. Bien, ahora sí, repitan por favor después de mí. Cierren sus ojos, repitan después de mí. Declaro que la sangre de Jesús me ha comprado y me ha hecho libre. Me ha hecho libre Del reino de las del tinieblas. reino de las tinieblas. La sangre de Jesús La sangre de Jesús habla a mi favor, habla a mi favor, clamando perdón y justicia clamando perdón y justicia sobre mi vida. sobre mi vida. Por la sangre del Cordero, Por la sangre del Cordero, soy más que vencedor soy más que vencedor y un guerrero y un guerrero en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Somos libres esta noche. Si somos libres, ¿cuántos pueden dar un grito de júbilo?
amor.